La autoridad del Señor Jesucristo es justificada por su llamamiento y resurrección. O sea, si el hombre quisiera tener una prueba que justifique lo que él dijo e hizo por medio de su autoridad, estas son dos buenas razones, o son dos razones suficientes para que el hombre entienda. Cuando Él tomó nuestra humanidad o nuestra naturaleza, justificó esa autoridad por su santidad. Y después de su resurrección, o después de su muerte, con el poder de la resurrección, pasaron dos cosas en su vida. Uno, Dios el Padre lo ungió con poder y autoridad para ejercer un ministerio, igual que cualquiera de nosotros. Y dos, le dio todo el poder por la resurrección de entre los muertos. La autoridad que Cristo dio a los discípulos para sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios y para predicar el Evangelio, Mateo 10:8, fue la misma autoridad que el Padre le otorgó cuando Él tomó nuestra naturaleza. Y el testigo más fiel de esa autoridad que Cristo poseía fueron los milagros que Él hizo. Y un testigo fiel que no puede fallar, es el grito impotente de todos los demonios que sucumbieron ante su autoridad. El Señor Jesucristo no era un hombre común. La razón por la que Él no era un hombre común es porque hacía todo lo que el Padre le decía que hiciera. La razón por la cual el Señor Jesucristo hizo uso de toda la autoridad que el Padre le dio era por causa de su vida justa con la que Él vivió. En las clases de liderazgo, de grandes hombres que han sido puestos por líderes y que han visto cómo han fracasado, otros que se les ha otorgado autoridad para ejercer ese liderazgo y no lo han podido hacer, es extraordinaria. Ha habido personas que han sido puestas al frente de grandes empresas y se les ha otorgado toda la autoridad para dirigirlas, pero no tienen poder para hacerlo. La gran diferencia en la vida de Jesucristo es que toda la autoridad que el Padre le dio, Él la ejercía al 100%, porque no tenía mancha alguna en su vida que lo opacara. Si el hombre hoy en día, con todas sus inconsecuencias en contra de Dios, quisiera una respuesta, hiciese esta pregunta, o quisiera que le hicieran, que lo dejaran satisfecho del por qué dicen que Cristo tenía autoridad, estas dos razones son buenísimas. Su estilo de vida justifica esa autoridad y el poder con el que resucitó de entre los muertos. Si usted mira en la palabra de Dios, todo lo que Cristo dijo que haría, lo hizo al pie de la letra. Él no era un hombre que hablaba por hablar. Todo lo que Él decía era perfecto. Amén. Nunca tuvo que pedir perdón por nada, nunca tuvo un tropiezo en su vida, nunca tuvo que disculparse como solemos hacerlo nosotros continuamente. Y esa es una de las razones grandes por la cual el Padre respaldó toda la autoridad que Él le había dado. En el capítulo 28, el versículo 18 del Evangelio de Mateo, Cristo dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, o todo el poder, o toda autoridad, me es dada en los cielos y en la tierra. En vida, esa autoridad la justificó con su santidad, y después de la resurrección, con el poder de la resurrección de los muertos. Ahora ya no tiene solamente poder, ahora tiene todo el poder. Y quiero que en esta noche miremos su autoridad en 5 cosas. Número 1. Su autoridad en la casa de Dios. A los 12 años, el Señor Jesucristo ya sabía que el templo era la casa de su Padre y que todo lo que acontecía en el templo era asunto de su Padre y que Él tenía que involucrarse. Al contestarles a los doctores de la ley todas sus preguntas, demostró tener conocimiento de los negocios de su Padre y la primer defensa de ese derecho lo hizo ante sus propios padres. Esto es fantástico. La mayoría de nosotros batallamos demasiado para aceptar que somos hijos de Dios. Está escrito en su palabra que con todos aquellos que lo recibieron, a los que creen en su nombre, el Señor Jesucristo les dio autoridad o derecho de ser llamados hijos de Dios. En otra traducción, con poder. Y muchos cristianos batallan demasiado para aceptar que es un hijo de Dios. Y es la razón por la cual grandes bendiciones que vienen de parte de Dios, el cristiano no las toma porque no ha tomado ese derecho. Jesucristo a los 12 años de edad, Él ya sabía que el templo era la casa de su Padre y que todo lo que acontecía en Él era negocio de su Padre y que Él tenía que involucrarse en ello.
Estoy hablando de la autoridad de Cristo en la casa de su padre. Cuando fueron a los 12 años, cuando fueron sus padres al día de a la fiesta de la Pascua, ellos regresaron y anduvieron camino de 3 días sin Jesucristo, sin que ellos lo notaran. Qué descuido tan grande. Pensaron que estaba entre la multitud y no estaba ahí. Ellos lo buscaron entre los parientes y los conocidos y no estaba ahí. Entonces dijeron, regresemos a Jerusalén. Tal vez se quedó ahí. Y lo impresionante es que un chamaco a los 12 años estaba en el templo, estaba él discutiendo y preguntando y respondiendo preguntas a los doctores de la ley, a los expertos, y se maravillaban de su respuesta. Entonces sus padres, ignorando o queriendo ignorar quién era él, porque ya lo sabían, le dijeron, ¿por qué nos hiciste esto? Y le dijo, ¿por qué me buscaban? ¿Qué no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? A los 12 años. Aleluya. Ya tenía plena conciencia de lo que significaba el templo de Dios. Posiblemente aquel templo era demasiado maravilloso en comparación de este, pero como quiera que sea, con todo y lo fue que es la casa de Dios. Y Él sigue siendo el Señor. Amén. Y lo que acontece aquí dentro del santuario es responsabilidad de nosotros. Mire, Lucas 2:27, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Lucas 2:49, entonces les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, padre, mamá, papá, José, María, yo estoy en la casa de mi padre y tengo la autoridad para estar aquí. Cuando los hombres menospreciaron la casa de Dios, haciendo la casa de mercado, Él hizo algo extraordinario. Tomó la autoridad que el Padre le había dado y con ira santa purificó el templo a latigazos, sin salirse de su papel. Mire, el Salmo 69:9 dice así, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos o insultos de los que te vituperaban o desaprobaban cayeron sobre mí. Esa es una escritura del Antiguo Testamento, del libro de los Salmos, profetizado muy probablemente por el rey David. Y dice, porque me consumió el celo de tu casa. ¿En qué radica este celo que Cristo tenía? Porque el Padre estaba siendo insultado por los religiosos de aquel tiempo. Ya no estaba centrada la culpabilidad en el pueblo de Israel, sino en los líderes religiosos. ¿Por qué razón? Porque el templo de Israel tenía el atrio de las mujeres, el atrio de los sacerdotes y tenía el atrio de los gentiles. Este es el templo de Jerusalén. Y alrededor de él había una barda de aproximadamente 1 metro o 1 metro y algo, el cual dividía el atrio principal de la casa de Dios y el atrio de los gentiles. Y luego estaba la barda superior que circundaba todo el templo. Ese territorio vasto y grande fue levantado por Herodes el Grande, me parece. Y esta división que estaba ahí puesta, el Señor la honra, porque el apóstol Pablo después dice que con la muerte de Jesucristo, Él derribó esa pared intermedia que dividía a 2 pueblos, haciendo de los 2 pueblos uno solo. Y el Señor Jesucristo, al entrar en ese lugar y ver que el atrio de los gentiles se había convertido en un mercado con toda su malolencia y con todo el robo que ahí se estaba dando, el celo de la casa de Dios lo consumió. ¿Por qué razón? Porque los vituperios o los insultos que eran al Padre, porque era su casa, el lugar donde se sacrificaban los sacrificios y se presentaban ofrendas para agradar a Dios, los religiosos permitieron que hiciera un mercado. Y él les dijo en otra traducción, en otra porción de Lucas, ustedes hicieron de la casa de mi padre una cueva de ladrones. ¿Cómo es que estaba esto? Muy bien, usted trae su cordero al tiempo de la Pascua y quiere que el sacerdote lo sacrifique. El sacerdote tiene que inspeccionarlo porque el cordero, dice la ley, tiene que ser perfecto, sin defecto. Y el sacerdote lo inspecciona. Y como es un arrogante, no tiene conocimiento de Dios ni le importa, le dice, este cordero tiene defecto, pero te lo compro, y te lo compro barato. Y luego lo hacía a un lado. Y otro que había negociado de la misma manera se lo vendía a ese hombre que estaba queriendo expiar sus pecados. Y ese era un robo, era una falta de respeto, un insulto al Padre.
Los que la moneda, las ofrendas, dice la ley, debe ser con moneda hebrea. Así que venían a judíos de todas las naciones de la tierra con moneda extranjera. Ellos tenían que cambiar la moneda extranjera por moneda hebrea para dar su ofrenda en el templo. Y ahí estaban, en el atrio de los gentiles, los cambistas, haciendo negocio. Era demasiado grave. Y dice el Señor, el celo o los insultos de aquellos que te desaprobaron cayeron sobre mí. Y Él no lo puede tolerar. Entonces dice la Biblia que hizo un azote con un azote con unas cuerdas y empezó a echar fuera a todos los que vendían ahí y a volcar las mesas de los cambistas y a gritar, no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Esta casa será llamada casa de oración para todas las naciones y ustedes la convirtieron en una cueva de ladrones. Esa es autoridad. Quiero que observe, Mateo capítulo 21, verso 10. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron al templo, y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Qué interesante es esto. Lucas 2:20. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te ha dado esta autoridad? Aleluya. Qué glorioso debió haber sido ese momento. Bienaventurados los que lo vieron. Ver al manso cordero bien airado, al Hijo de Dios. Amén. Él no era todo el tiempo así. Oh, no. Él era un hombre templado, bien parecido, el más hermoso de los hijos de los hombres, perfecto en todo. Y de repente lo miras, ahora está airado. Él está combatiendo los falsos valores introducidos dentro de la iglesia. Le repito, está combatiendo los falsos valores introducidos dentro de la iglesia por los líderes religiosos. ¿Se salió de su papel? No, no se salió de su papel. En él nunca hubo pecado, está escrito. John Hickey dice algo muy puntual. Cuando la causa es justa, la ira es la manifestación del amor. Y Cristo purificó el templo. ¿Por qué razón? Porque Él tenía esa autoridad, ese poder para hacerlo. Los escribas y los fariseos le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Dinos, ¿quién te dio esa autoridad? Y luego les pregunta, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Y ellos no pudieron responder y les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad. Pero antes de eso, Él sanó a los ciegos y a los cojos en el mismo templo. Esa es su autoridad. Amén. Esa es autoridad. Y usted mira la escritura, por lo menos 2 veces purificó el templo. Juan 2:17 dice, entonces se acordaron, cuando vieron ese espectáculo, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. La ley dice así, Levítico 19:30, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Y la reverencia ya no estaba por ningún lado. Amén. Pudiera ser, hermano mío, pudiera parecer que lo que acontece en el templo no es de la incumbencia de Dios y que Dios nunca hará nada. Él siempre termina haciendo algo. Si el pastor o la iglesia se extravían, Dios terminará con ellos. O Dios hará lo que sea necesario hacer para volver a la rectitud. Él sigue siendo exactamente igual. Porque esta iglesia, la iglesia de Jesucristo en toda la tierra, fue comprada por Él. Y Él hará lo necesario para mantenerla limpia. La bendición para ti, cuando vienes al santuario, depende de cómo comienzas. La oración inicial es tan importante. Por favor, no te distraigas. Él tiene autoridad para bendecirte, tiene autoridad para retener tu bendición. La primera oración que se eleva para consagrar el servicio a Dios es tan violentada. Si yo le sacara un video y se lo presentara a usted un día de todas las personas que platican a la hora de la oración del inicio, muchos seríamos avergonzados. Es un momento tan importante y al que se le falta tanto al respeto. Unos platicando para allá, otros para allá. O sea que sus intereses son más valiosos que los intereses de Dios.
por favor, cuando empiece el servicio y el que esté dirigiendo la oración lo haga, tenga respeto, tenga su respeto usted mismo. Amén. Y si le urge tanto su plática, pues mejor afuera. Y así no molestamos ni dejamos que nos molesten. Aleluya. Voltee con tu hermano y dile, ya se descompuso el pastor. 2. Su autoridad para otorgar poder. Él nos dio autoridad para predicar el evangelio, para sanar enfermos, para echar fuera demonios y para sanar todas las dolencias y resucitar a los muertos. Esto es fantástico. Y esa autoridad Jesucristo la ha delegado a la iglesia, o sea, a los que creen en su nombre. Algo está mal, porque no lo estamos haciendo como debiéramos. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Oh, amén. Estableció a 12, los primeros, a los 12 apóstoles. Y les dio autoridad. Amén. Para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y esa autoridad que ellos tuvieron, esa autoridad que usted y yo tenemos hoy en día, su nombre sigue siendo tan respetado en el mundo de las tinieblas y por causa de su nombre tantas enfermedades son sanadas como no tenemos idea. Claro está que hay muchas personas que tienen el don que Dios les ha dado de sanar, de hacer sanidades. Está escrito en 1 Corintios capítulo 12, pero ese derecho lo tienen todos los hijos. Todos tenemos la misma autoridad. Si de repente por ahí se le atraviesa un demonio, no le tenga miedo, échelo para afuera. El mismo nombre que tengo yo es el mismo que usted tiene, el de Jesucristo. Amén, la autoridad que el Padre le dio a los discípulos nos la ha dado a nosotros. Observe, Lucas capítulo 9, verso 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Repita conmigo, todos los demonios. Para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Note bien, les dio autoridad sobre todos los demonios. El apóstol Pablo clasifica el ejército del diablo en 4 jerarquías: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 4 jerarquías demoníacas. Si usted mira el Apocalipsis, me parece que es el capítulo 2, el capítulo 9, dice la escritura que el dragón, el gran dragón, el diablo, arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo. El profeta Daniel, cuando miró la visión del Dios sentado en su trono, él dijo, y yo vi millones y millones que asistían delante de él. De esos millones y millones falta la tercera parte de los ángeles que cayeron, y esos que cayeron se dividen en 4 jerarquías que le acabo de mencionar. Y el Señor nos dio autoridad sobre todos los demonios. Y mire, hermano mío, seamos honestos, ninguno de nosotros tiene más poder que el demonio más insignificante, porque a Cristo le dijo a sus oyentes, cuando habló de Juan el Bautista, les dijo, de cierto les digo que de los hombres nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista, pero con todo eso el menor de los ángeles en el reino de los cielos es mayor que él. Lo que hace que usted y yo nos mantengamos firmes en este desafío cristiano que es para toda la vida es el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo que detiene que el diablo descargue su furia en contra suya es Jesucristo en su corazón. No es otra cosa. El diablo odia a la humanidad por una sencilla razón, porque es creado a la imagen y la semejanza de Dios, y porque Dios lo rescató, porque Dios puso para el hombre la solución a su problema de condenación, la muerte del Hijo de Dios, solución que no se encontró para ninguno de los ángeles. Así que, hermano mío, nada más porque el hombre es hombre, el diablo ya lo odia. Ahora, como cristianos, tenemos un doble odio, porque le pertenecíamos a Él y Cristo nos rescató. Y que no podemos ignorar eso. Y Jesucristo nos ha dado autoridad sobre todos los demonios, para sanar enfermos también, para resucitar los muertos. ¿Sabe qué, hermano mío? Vale la pena arriesgarse. Cristo nos dijo, yo les doy autoridad, vayan y oren, a ver qué pasa. Él nunca dijo eso. Él hablaba tan exacto. Les doy autoridad para echar fuera demonios. Les doy autoridad para que sanen enfermos. Y les autorizo a resucitar muertos. Sin vacilaciones. A veces oramos a ver si pega. A ver si el Señor me escucha. Hermano mío, hay que practicar la fe.
Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Verso 7. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy poder, potestad, autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Sabe qué? 12 de esos 70, solo 2 eran apóstoles. Los otros 58 eran discípulos como usted y como yo. Amén. Y algo extraordinario que encabeza a todo el ejercicio que se nos ha permitido hacer: echar fuera demonios, limpiar leprosos, resucitar muertos, predicar el evangelio. Lo que va a la cabeza es la predicación del evangelio. En la predicación del evangelio es algo más de lo más fascinante que puede existir en la vida de cualquier cristiano. No es, hermano mío, resucitar un muerto lo más glorioso que nos pueda acontecer. No es sanar una enfermedad incurable. Eso no es. Cristo lo hizo para comprobar que el evangelio era eficaz. Lo que se nos ha concedido como algo más glorioso es el destino eterno de cualquier persona que Dios ponga delante de ti. Cuando el Señor concerta esas citas divinas entre tú y un inconverso, entre tú y un incrédulo o alguien que no conoce de Jesucristo, es lo más valioso. Y cuando empiezas a predicar el evangelio, el Espíritu de Dios está ahí esperando lo mejor de ti. Nosotros abrimos la boca para predicar lo que sabemos de la palabra de Dios, y el Espíritu habla al corazón del hombre para convencerlo de pecado. Y de repente surge ese momento maravilloso en el cual miras el rostro de aquella persona como que se ilumina y le está diciendo que sí a Jesucristo. Y luego abre su corazón y lo guiamos al arrepentimiento y hemos ganado a alguien para la vida eterna. También existe ese momento crítico, ese momento tenebroso en el cual esa sombra de muerte se pone sobre aquella persona y cierra su corazón y le dice no a Jesucristo. Esa es la predicación del evangelio. No todo es victoria, no todos se convierten, no todos quieren a Jesucristo. La mayoría en la actualidad no quiere a Jesucristo porque los confronta con su pecado, porque los confronta con su conciencia. Pero a usted y a mí nos fue dada autoridad para predicar ese evangelio. Se nos ha puesto en las manos bien seguido el destino eterno de una persona. Pablo dice que nosotros hemos de juzgar al mundo y que hemos de juzgar a los ángeles. Pablo dice que el evangelio para aquellos que lo reciben es olor de vida y olor de muerte para los que lo rechazan. Y dice Pablo: ¿y para esto quién es suficiente? Lo que quiere decir es esto: usted está predicando el evangelio y tiene el destino eterno de una persona en sus manos. Lo tiene ahí en sus manos, pero esa persona es la que decidirá. Mi éxito no depende de que digan que sea Jesucristo. Mi éxito depende de predicar el evangelio. El apóstol Pablo predicó demasiado. Él tuvo demasiada revelación. Las iglesias de Cristo se sostiene hoy firme por la revelación que el apóstol Pablo tuvo. Los apóstoles escribieron de Jesucristo lo que lo vieron hacer y lo oyeron decir. Pablo describe un Cristo glorificado y trajo una revelación poderosísima y lo puso delante de todos los seres humanos: vida para unos y muerte para otros. Y dice Pablo: ¿y para esto quién es suficiente? Imagínense a Pablo en aquel día. Pablo, siéntate, vas a juzgar al mundo. ¿Por qué, Señor? Por tu evangelio. Y él mirará con horror todas aquellas personas que rechazaron a Jesucristo y le dolerá lo mismo que a Jesucristo. Por eso él dice: para estas cosas ¿quién es suficiente? Pero ¿sabe qué? Tenemos esa autoridad de parte de Jesucristo, la de predicar el evangelio. No menosprecie. Cuando ese inconverso se acerca a usted, no lo menosprecie. Háblele del evangelio. Haga lo que tenga que hacer. Si lo rechazan, no lo rechazan a usted, rechazan a Jesucristo. Pero al predicar, usted está diciendo que jamás rechazaría a Jesucristo. 3. La autoridad en su voz. Su presencia incomodaba a los demonios. Marcos capítulo 1. Su predicación
atraía a los pecadores. Esto es fantástico, amén. Su presencia incomodaba a los demonios, pero su predicación atraía a los pecadores, dejándonos ver que el hombre, aún en su pecado, puede decidir a quién elegir. En Lucas capítulo 15, versículo 1, dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Publicanos y pecadores todos. El hombre, aún con la influencia del diablo encima, puede oír la voz de Cristo. Juan 7:46, dijeron. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este. Note bien, qué interesante. Los demonios no lo toleran, pero los pecadores queremos oírle. Algo extraordinario había en la voz de Jesucristo. Él es el mayor de los predicadores que ha existido. Ni Salomón, con toda su sabiduría, pudo predicar como lo hizo Jesucristo. En el Antiguo Testamento tenemos predicadores tan buenos como el rey David, tan buenos como Samuel, que el Padre, Dios, el del cielo, no dejó caer a tierra ni una sola de sus palabras. Todo lo que Samuel dijo, Dios lo honró. Tenemos predicadores como Isaías. ¿Qué mensaje el de Isaías? Tenemos predicadores tan apasionados como Ezequiel, como Jeremías, que morían por el Señor. Tenemos hombres tan sabios como Salomón, que escribió más de 3,000 proverbios. Eclesiastés, sus libros de grande sabiduría. El Cantar de los Cantares, qué poemas tan extraordinarios. Pero cuando aparece Jesucristo en escena, todos los predicadores quedan opacados. Todos. Porque su forma de hablar era distinta. Tenía autoridad en su palabra. Los alguaciles dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este. Los publicanos y los pecadores encontraban en él esperanza. Claro, si usted del versículo 2 del capítulo 15 de Lucas se va a dar cuenta que los escribas y los fariseos murmuraban de él. Pero aquellos que habían sido rechazados por los religiosos de aquel tiempo encontraban en su palabra una oportunidad de vida. Por otro lado, los demonios no toleraban su forma de hablar. Amén. Hay una gran diferencia entre Jesucristo y nosotros hoy en día. Los pecadores y los publicanos, todos le querían escuchar, pero a nosotros casi nadie nos quiere oír. Es que a nuestra vida le falta demasiado. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina o de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Qué nueva doctrina es esta? Mire, que con autoridad manda a los espíritus. Ahí encontramos que el Señor Jesucristo da un grito: cállate. No sabemos de qué tamaño fue el grito de Jesucristo, pero su autoridad en la forma de hablar es extraordinaria. Cuando él quería sanar a un leproso, simplemente decía: quiero ser limpio, y pum, talita come, muchacha, levántate, y resucitaba. Su forma de hablar era tan extraordinaria, tan cautivante. Y luego los que lo escuchaban decían: ¿qué nueva doctrina es esta? Esta no es como la de los escribas y los fariseos. Este tiene autoridad. Amén. ¿Sí lo miró? La gente compara. La gente siempre va a comparar entre un predicador y otro, porque unos oran menos que otros. Siempre va a estar ahí, en la lupa. Siempre. Pero no hay punto de comparación entre Jesucristo y cualquier ser humano, porque la autoridad que él tenía era absoluta por su forma de vida. Y los demonios no tenían forma de escapar. Ahora, ellos físicamente no se ven, son espíritus, a menos que Dios te abra los ojos. Pero estaba allí en la sinagoga un hombre que tenía espíritu inmundo, y cuando entró Jesucristo y empezó a enseñar, abrió su boca, aquel demonio no pudo soportar la forma en la que él hablaba.
Amén. Y tuvo que darse a conocer. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Amén. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Son dos formas distintas de ver las cosas, pero es el mismo pasaje. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Hasta entonces no se sabe, la historia no nos dice mucho acerca de cómo se practicase el exorcismo en aquel tiempo. Lo más seguro es que había muchos endemoniados, pero la mayoría de ellos estaban cautivos. Porque cuando apareció el Señor Jesucristo, porque los demonios, no salen por la ley del Antiguo Testamento. Los demonios salen en el nombre de Jesucristo. Cuando Cristo aparece en escena, tal parece que no había quien tratase con este padecimiento tan desastroso, tan terrible en la vida de las personas de aquel tiempo. Pero cuando Cristo aparece, aquellos que ya eran conocidos como espíritus inmundos empezaron a reconocerle porque Él era el Santo, el Hijo de Dios. Y ahora empiezan a salir. Y usted siga la trayectoria del ministerio de Jesucristo y se va a dar cuenta que el ministerio de la liberación fue de los más sonados en su vida, de los más ejercidos en su vida. Amén. Los sanaba a los que estaban endemoniados, a los que tenían plagas espirituales, los sanaba igual. Él tenía ese poder maravilloso en sí, porque el poder o la autoridad que él tenía estaba en lo que él decía. Y esto es fascinante porque ninguno de nosotros ha podido tener la boca de Jesucristo. Santiago dice que si el hombre puede dominar su lengua, puede llegar a ser perfecto. El hombre que domine su lengua puede llegar a ser perfecto. Jesucristo fue perfecto en todo. Nosotros no. Tenemos demasiada mezcla de palabras en nuestra boca. Ha salido demasiada suciedad por nuestra boca. Por eso le batallamos tanto. Amén. Lucas 2:25, y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Ahora tenemos al Señor Jesucristo mandándole al viento y al agua a aquietarse y estos obedecen. Un consejo: busca su voz y déjalo hablar. Te hará bien y todo lo que esté embravecido se callará y te dejará. Solo necesitas dejarlo hablar. El Señor Jesucristo sigue hablando. Y si tienes miedo a que te digan: ay, dice que Dios le habla, tranquilo, eso no lo dicen todo el tiempo, pero Dios habla. Y si acaso no puedes escuchar su voz, Él ya habló. 4. Su autoridad sobre la muerte y el Hades. Él tiene poder sobre la muerte y el Hades, las dos cosas más temidas por el hombre. La muerte y su prisión, o sea el Hades, permanecerán hasta el fin del mundo, oprimiendo al ser humano. La muerte es la paga del pecado, Romanos 6:23. Así que mientras haya pecado, la muerte estará ahí. Cristo ya la venció y todos los que se refugian en Cristo ya la han vencido. Esta es una de las cosas más bonitas que nos puede pasar a nosotros, que Jesucristo tiene autoridad sobre la muerte y el lugar de los muertos o el Hades. Su autoridad es tan grande que así es. Amén. Desafortunadamente, aquí en nuestro país y en otras partes del mundo, principalmente en nuestro país, está creciendo tanto la adoración a la Santa Muerte. Le dicen la Santa, la Santita. Que el Señor reprenda al diablo. La muerte es el último enemigo que Dios destruirá. Y todos los que adoran la muerte tienen un demonio de muerte dentro de sí que pronto les cobrará caro. La muerte paga con la muerte. Amén.
Pero bueno, es la tiniebla de este tiempo, es la tiniebla de este siglo, pero Cristo tiene autoridad sobre ella. Apocalipsis 1:17, dice Juan, el apóstol Juan: cuando le vi a Cristo, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén, o así es. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Juan tuvo esta experiencia maravillosa en la isla de Patmos y mira al Señor Jesucristo. Y dice Juan: cuando lo miré, ¡pum!, caí como muerto. Aleluya. Tal es la gloria de Jesucristo. Y claro, él estaba temblando de miedo, nada más que no lo dice de la forma directa. Pero Cristo le dijo: no tengas temor. Imagínese el apóstol Juan, tremendo hombrezote, aleluya, un apóstol bien amado, temblando de miedo a los pies de Jesucristo. Y el Señor se inclina y lo toca y le dice: Juan, no tengas temor, soy yo. Sí, yo estuve muerto, pero mira, ya vivo por los siglos de los siglos. No tengas miedo, Juan, no te vas a morir. Lo más probable es que Juan haya temblado de miedo a morirse por su debilidad ante la presencia de Jesucristo. No tengas temor, Juan. Ahora tengo la autoridad que tenía la muerte y el Hades. Yo tengo las llaves, eso es. Yo tengo la autoridad que ella tenía. No tengas temor. Cualquiera de nosotros que se refugie en Jesucristo ha vencido la muerte. Cualquiera que lo reciba en su corazón como Señor y Salvador ha vencido la muerte. Está escrito que la muerte no se enseñoreará más de él. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, oh Hades, tu victoria? En Romanos 6:7 dice: porque él ha muerto, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Dice Pablo, hablando, citando de Jesucristo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El poder para matar. ¿Y dónde, Hades, o lugar de los muertos, tu victoria para retener a Jesucristo? Ya que sorbida es la muerte en victoria. Cristo sorbió la muerte con su resurrección. ¡Pum!, se levantó. Entonces dice Pablo: Cristo murió, así que, y resucitó, así que la muerte ya no puede más enseñorearse más de él. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Aleluya. Sí, el cuerpo se va a desvanecer un día y va a reposar en el polvo de la tierra. Pero para el cristiano eso no significa muerte, sino una transformación. Amén. Así que no hay que temer a la muerte. 5. Su autoridad sobre todo poder. Su poder es absoluto. Nadie más en todo el universo tiene el poder que él tiene, porque nada que sea creado puede ser superior a su creador. Los ángeles recibieron poder. El diablo recibió poder. Tú y yo recibimos poder. Pero el de Cristo es absoluto. El poder de Jesucristo es sobre todo poder. Efesios capítulo 1, verso 19. Pablo ora para que los hermanos de Éfeso entiendan esto. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Repita conmigo: para los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, o según la forma en la que opera su poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese poder que Jesucristo tiene es sobre todo poder. Y Pablo ora para que la iglesia entienda que para los que creemos, ese poder que operó el Padre al resucitar de entre los muertos a Cristo, ese mismo poder nos ha sido concedido a nosotros.
que un día de la misma forma que Cristo fue levantado, así se nos levantará a nosotros, que así como Cristo, el Padre, le dio poder sobre todo principado, potestad y autoridad, de la misma forma nos ha sido confiado ese mismo poder. ¿Por qué razón? Porque dice Pablo que sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es gloriosísimo. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Y dice Pablo, y el Padre lo dio por cabeza a la iglesia. Y luego dice, añade algo gloriosísimo, la cual es su cuerpo, Cristo, la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es el concepto que Dios tiene de la iglesia, de nosotros o de la iglesia de Cristo en toda la tierra. Un concepto bien elevado, y dice que sometió todas las cosas debajo de sus pies, os puso todas las cosas bajo su autoridad. ¿Por qué será que nosotros levantamos cosas tan efímeras, tan pasajeras al corazón, cuando Cristo no las quiere ahí, sino bajo de los pies? ¿Por qué será que un sinvergüenza perro chihuahueño pone en fuga a una linda señora? ¿Por qué un ratón pone a bailar a una mujer arriba de una mesa? Y si les contara los ridículos de los hombres, aleluya. Pero todo lo puso bajo sus pies. Todo. El Salmo dice, los bueyes, las vacas, todas las bestias del campo, todo lo que se mueve en el mar, todo lo puso bajo los pies del hombre. El poder de Jesucristo es sobre todo poder, y Él hermoseó a la iglesia de esa manera. Usted y yo lo único que necesitamos es a Jesucristo el Señor, a Jesucristo como Señor. Es lo único que ocupamos, a Cristo como Señor. Pablo mismo dice en Efesios que usted y yo fuimos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Yo sé que eso está un poquito pesado en la enseñanza de Pablo, pero así está escrito. No necesitamos más en esta vida que a Cristo como Señor, porque en Él habita, en Cristo, corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo habitan en Cristo Jesús, todo lo pleno de Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No importa que sean demonios o ángeles celestiales, Él tiene el principado sobre todo. 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria a la ley antigua, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Esa es su autoridad de Jesucristo sobre todo principado y potestad, sobre todo poder y autoridad que nos ha sido dado a cada uno de nosotros. Su autoridad sobre todo lo que está creado. Amén. Así es la autoridad de Jesucristo. Concluyo con esto. La autoridad de Cristo es para los hijos. Y si tenemos autoridad sobre todos los demonios, ¿para qué queremos tenerla para con los hombres? Y si somos la plenitud de Jesucristo, ¿por qué nada es suficiente? Y si Él tiene autoridad sobre mí, ¿por qué me rebelo? Con todo esto Cristo dijo, Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Con todo eso, que vivimos casi siempre insatisfechos, Cristo nos ha dado esa autoridad. La autoridad de Jesucristo a la luz de la palabra de Dios es indiscutible. Usted y yo debemos reconocer su autoridad sobre nuestra vida. Póngase de pie, por favor.